Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Santiago Justiniano, soy gerente transaccional del Banco Galicia. Quiero agradecerles en nombre del banco el que nos estén acompañando hoy a la mañana en esta charla de cheque electrónico. Es una serie de charlas online que está realizando el banco en este periodo de cuarentena. Comentarles que el banco hace más de 2 años inició un proceso de agilidad con la intención de brindar soluciones y productos simples, ágiles, seguros y en especial digitales. Eso es lo que nos permitió con la llegada del COVID-19, que cambió y alteró la forma de trabajar tanto de las personas físicas como de las empresas, poder ofrecerles estos servicios y que las empresas y las personas puedan trabajar de una forma prácticamente sin inconvenientes. Si tomamos el producto cheque electrónico, vemos que en los últimos 3 meses ha tenido un crecimiento exponencial, y si tomamos datos duros del Banco Central, en el último mes, Banco Galicia tiene el market share del 60%. Esto es gracias a la rápida adopción por parte de nuestros clientes de este producto y, por supuesto, también acompañado por el tema de la pandemia. Con lo cual, esto de ser números 1 en el ranking del Banco Central nos llena de orgullo, pero también nos genera un compromiso y una responsabilidad para seguir desarrollando y ofreciendo soluciones cada vez mejores y de alta calidad. Ahora sí me gustaría presentarles a Roberto Lopresti, que es el Product Owner del producto cheque electrónico, quien viene trabajando ya hace mucho con el producto y quien nos va a disertar sobre el producto. Sí me gustaría comentarles que a la derecha de la pantalla tienen un lugar para hacer preguntas a medida que va avanzando la presentación. Cualquier duda o pregunta que nos quieran hacer, la pueden hacer y se la responderemos una vez finalizada la misma. Roberto. Gracias, Santi, por la presentación. Yo también quiero sumarme al agradecimiento a los clientes por haberse sumado en este último tiempo a utilizar cheque electrónico y por habernos dedicado este tiempo ahora en la mañana. Mi nombre es Roberto Lopresti, yo soy PO o dueño de producto de cheques en el banco, y mi objetivo y el de mi equipo es poder transformar la experiencia de ustedes, o sea, de los clientes, en el uso de cheque por medio del desarrollo de soluciones digitales que sean simples, ágiles, autogestionables y sobre todo de rápida implementación. En línea con este objetivo es que nosotros vamos a estar charlando de cheque electrónico y, como comentaba Santiago recién, tuvo mucha repercusión y mucha relevancia en este contexto del COVID-19, más allá de que nosotros ya teníamos clientes que lo venían utilizando desde el año pasado, ¿sí? Vamos a iniciar ahora con la presentación. Bien, ¿cómo va a ser la agenda de hoy de la charla? Hoy, dentro de los clientes que nos estén escuchando, tenemos 2 grupos. Hay una serie de clientes que ya utilizaron el producto y otros que todavía no lo utilizaron. Así que la idea es partir la charla en 2. En un primer bloque, poder explicar y bajar a detalle cuáles son las funcionalidades generales del producto, ¿sí? Sistémicas, y aprovechar para poder aclarar también las dudas que surgieron en todos estos últimos 10 meses por parte de los clientes. Y después pasar a un segundo bloque de la charla, en el que podamos contar cuáles son las nuevas funcionalidades que estamos desarrollando y que ya estamos ofreciendo a los clientes liberadores y beneficiarios de cheques, ¿sí? Así que iniciamos. ¿Qué es el cheque electrónico? Bueno, el cheque electrónico es un cheque emitido y gestionado por estos medios. Cuando hablamos de medios electrónicos en Banco Galicia, nos hacemos referencia a Office Banking, que es la plataforma de empresas, y a Online Banking, que es la plataforma de individuos. Y el cheque electrónico, al ser cheque, cumple con todos los requisitos previstos por ley. O sea que se asimila a una transferencia diferida en el tiempo y endosable. En esta relación, para que exista un cheque electrónico, tenemos 2 partes. Por un lado tenemos a los clientes libradores, que son aquellos que van a emitir cheques, ¿sí? Lo único que necesitan es poder ingresar al sitio, en nuestro caso Office Banking, como le contaba, seleccionar su cuenta corriente para poder emitir, ingresar los datos del beneficiario, y el beneficiario va a recibir una notificación que el beneficiario es el receptor de ese cheque y lo va a poder gestionar. Dentro de esa gestión, si espera hasta la fecha de pago, por ejemplo,
una vez que acepta el cheque y lo deposita, recién en ese momento se van a generar los movimientos de crédito y débito en las cuentas, como ocurre en el cheque físico. ¿Cómo surge este producto? Surge el año pasado por una iniciativa del Banco Central, y en esa iniciativa se plantearon 2 fases. La primera fase se lanzó en julio del año pasado, y lo que decía la norma es que obligaba a los bancos a poder desarrollar las funcionalidades para aceptar y depositar estos cheques, ¿sí? Esto es de forma obligatoria. Y después, también en esa fase, daba la posibilidad a otros bancos, que es nuestro caso, en el que desarrollamos funcionalidades adicionales, como son la emisión de cheques a la orden, el endoso y el envío para custodia, entre otras funcionalidades que les voy a contar ahora más adelante. Hago esta aclaración porque en el uso de estos 10 meses, algunos clientes se encuentran siendo beneficiarios que preguntan a su banco o quieren accionar este tipo de cheques y no encuentran la opción o no lo pueden hacer. Entonces, esto es una duda que generalmente surge y está bueno aclararlo porque ustedes tienen el derecho de reclamar a ese banco de que las funcionalidades la ofrezcan, ¿sí? Eso con respecto a la etapa 1 que se implementó el año pasado. Y después también existe una etapa 2 o una fase 2 que se encuentra ahora en desarrollo, y en esa fase, de manera obligatoria, también obliga a los bancos a poder desarrollar la emisión de los cheques no a la orden y su cesión electrónica, entre otras funcionalidades. Esta segunda fase tiene fecha de implementación julio de este año, y nosotros ya nos encontramos trabajando para, si todo sale bien, dentro de 2 semanas aproximadamente, poder ofrecerla a los clientes. En este caso también el Banco Central habilita a determinados bancos y a aquellos que se orientan a la experiencia del cliente como nosotros, a ofrecerlos antes de tiempo. La única salvedad en ese caso es que esas funcionalidades se pueden accionar solo en el banco que ofrece la funcionalidad, ¿sí? Así que esto para aclarar, entonces son 2 fases, la del año pasado con cheques a la orden y la de este año dentro de unas semanas con los cheques no a la orden. Bien. ¿Quién puede usarlo? Lo pueden usar tanto personas físicas como jurídicas. En el caso de los liberadores o las personas que van a emitir, el único requisito es que posean una cuenta corriente, y en el caso de los beneficiarios, o sea, aquellos que van a depositarlo o los que van a gestionarlo, el único requisito también es que posean una cuenta corriente, una caja de ahorros o una cuenta corriente especial. En esta etapa, el Banco Central lo que plantea es que solo lo pueden utilizar clientes que están bancarizados, ¿sí? Por eso la necesidad de que ambos obviamente tengan cuenta. Y acá algo que también surge como consulta es que estos cheques electrónicos, una vez que se emiten a una persona, o sea, un quid quil, ¿sí? No a un banco. Entonces, el cliente beneficiario que los recibe lo puede gestionar desde cualquier banco. ¿Y esto por qué es de esta manera? Es porque toda la información de cheque electrónico se encuentra en un repositorio único del mercado al que acceden todos los bancos, en realidad, ¿sí? Entonces, al tener toda la información centralizada, el cliente de cualquier banco puede ver toda la trazabilidad del cheque y en dónde se encuentra. Bien. ¿Cuáles son los beneficios y por qué nosotros decimos que esto, más allá de los costos y demás, genera una buena experiencia al cliente? Porque en primer lugar les da a ustedes mayor comodidad, se puede emitir, endosar y depositar de forma online, esto es obviamente por la accesibilidad a los canales digitales, lo pueden hacer donde quieran y evitan filas y traslados, y en este sentido es un gran beneficio con respecto al cheque físico, porque hoy el que quiera gestionar un cheque físico primero tiene que solicitar la chequera por el canal digital o acercarse a una sucursal, ¿sí? Tiene que trasladarse para generar ese trámite, después tiene que dirigirse a su domicilio otra vez. El banco tiene que procesar esa información, después hay que ir a buscar otra vez la chequera. Así que del lado del del lado del liberador se ahorran esos pasos, y del lado del beneficiario también tienen que dirigirse al banco para hacer el depósito, con lo cual en este caso, al ser 100% online, se evitan todos esos traslados y todo ese tiempo con lo importante que es. Y otra de los beneficios que tiene es que, como recién les comentaba, al tener toda la información centralizada a todos los bancos, se puede consultar el estado del e-check las 24 horas, los 365 días del año. Lo bueno que tiene e-check también es que desde el momento en el que el cheque es emitido,
el cheque posee un estado y a medida que va transitando por cada una de sus partes, o sea, se endosa, se acepta, se deposita, se envía a custodia y demás, se acepta, se rechaza, se puede ver toda esa información en los canales, ¿sí? Que es una ventaja con respecto también al cheque físico. Otro de los beneficios es que nos da mayor seguridad y control. Entonces, al ser una herramienta digital, hoy pueden evitar lo que ocurre con cheque físico, que es el riesgo de extravío o el robo, que también en el caso de que eso ocurra, también es engorroso porque hay que generar una denuncia, una orden de no pagar y demás. Y otro beneficio que tiene es que se disminuye la cantidad de rechazos, y esto es justamente porque al operarse desde un canal digital, se pueden salvar defectos que ocurren en el físico, como errores en la fecha, que falta la firma y demás. En este caso, los rechazos se reducen a la mitad, porque en contextos normales, la mitad de los rechazos se generan por causas técnicas y la mitad por sin fondos, ¿sí? Así que desde ese lado también, en el caso de que se genere un rechazo, hay ahorros de tiempo, porque eso también implicaba dirigirse a una sucursal para poder gestionar ese rechazo, hacerse del valor y gestionarlo con el librador. Bien, y otro de los beneficios es que también nos da mayor transmisibilidad, y esto es porque en el Banco Central lo que desarrolló es que el endoso sea de forma ilimitada. Sistémicamente se pueden realizar hasta 100 endosos. Entonces hoy ustedes como clientes podrían reemplazar el uso de transferencias por el uso de cheques electrónicos y ahorrarse los impuestos, ¿sí? En ese caso, lo que les sugerimos es que acepten este medio de cobro para hacerse de ese cheque y después poder transferirlo por medio de un endoso y de esa manera evitar los movimientos en la cuenta. Bien, ¿cómo emitir y recibir un cheque? La idea acá es contarles el flujo en general de cómo opera este producto. El primer paso como liberador es ingresar a Office Banking, en nuestro caso. Lo primero que tienen que hacer es habilitarse permisos. Esto lo hacen desde habilitar empresa y seleccionan al usuario que quieren habilitar. Una vez que están habilitados los permisos, pasan a la consulta de cheques electrónicos, la opción de emitir, y ahí eligen la cuenta corriente previa habilitación, ingresan el quit del beneficiario. Recordamos que ese cliente tiene que ser bancarizado, ingresan la fecha de pago del cheque y el monto, entre otros campos. De forma adicional, nosotros desde el banco, y por sugerencia también de ustedes, agregamos un campo de mail. Entonces, cuando se genera esta transacción, nosotros nos encargamos también de enviarle un correo a ese beneficiario con los datos del e-check para que tomen conocimiento de esta operación. Entonces, una vez que completa los datos del beneficiario, prepara la operación y autoriza la operación, ¿sí? La autorización se hace con los mecanismos de seguridad que hoy existen. Firma digital o Office Token. Una vez que se firma la operación, el beneficiario ya se entera de que ese cheque fue generado y desde ese momento el cheque ya se encuentra emitido. Desde el lado del beneficiario se deben ingresar a su plataforma digital y el beneficiario, una vez que lo recibe, tiene que tomar la primera acción de aceptación o de repudio. En el caso de que lo repudie, es como que no está aceptando el cheque, es como que lo está rompiendo en ese momento, no participa de ese pago. Y en el caso de aceptarlo, recién ahí se habilitan las posibilidades de gestión. Y esta gestión se abren en 3 posibilidades. Lo va a poder endosar en cualquier momento del cheque, del ciclo de vida, o dependiendo de la fecha, lo va a poder depositar en alguna de sus cuentas, si se encuentra en fecha de pago, o si todavía la fecha de pago no llegó, lo va a poder enviar a custodia. En el caso de que lo envíe a custodia, ahí lo que sucede es que el banco se guarda esos datos y cuando llega la fecha del pago, automáticamente inicia el proceso de depósito. Una de las funcionalidades adicionales que nosotros tenemos también es que para aquellos cheques que se ingresen a custodia, van a poder descontarlos o venderlos desde Office Banking. Así que este es el flujo general, tanto para liberadores como para beneficiarios, ¿sí? Esto es lo básico. Y acá lo que sí quería aclarar, generalmente surgen consultas en este flujo. Desde el lado de los liberadores, una de las consultas que surge es, emití un cheque, me confundí con el monto, o con la fecha, o lo emití por error, si existe o no existe la posibilidad de anularlo. Entonces, en este caso, esa acción sí está también disponible.
Lo único que tienen que tener en cuenta ahí es que, como liberadores, para poder anularlo, lo pueden hacer ustedes directamente, pero el beneficiario no tuvo que haber tomado la función de aceptación, ¿sí? Entonces, en ese caso, ingresan a la consulta de cheques enviados, seleccionan el cheque y lo anulan, y el beneficiario, listo, nunca tomó conocimiento de que ese cheque existió. En el caso de que el beneficiario ya haya accionado, o sea, que lo haya aceptado, ahí como liberadores lo que pueden hacer es solicitar un pedido de devolución. Todo esto es por operaciones directamente sobre el cheque electrónico, ¿no? Online. Cuando solicitan ese pedido de devolución, lo que hacen es notifican al beneficiario nuevamente, y el beneficiario tiene que tomar una acción. Si ese beneficiario acepta ese pedido de devolución, el cheque queda anulado. Y si ese beneficiario no acepta ese pedido, sigue teniendo la tenencia del cheque, ¿sí? Entonces, las acciones son dos, anulación y devolución, dependiendo de las acciones que haya tomado el beneficiario. Y después, por otro lado, otra de las consultas que surgen en este flujo, como beneficiario, es qué sucede si no lo acciono, ¿sí? Acá lo que quiero contarles es que este cheque electrónico, al estar normado por la ley de cheques, es exactamente igual. O sea, si un cheque no se acciona o no se deposita, ese cheque va a caducar a los 30 días pasados de la fecha de pago. Ahora, por la normativa de cuarentena, hay 60 días para poder accionarlo, y luego de transcurrido ese plazo, el cheque va a caducar. Cuando yo hablo de estos estados de caducidad, de anulación y de devolución, son estados finales del cheque. Entonces, eso asegura que luego de esa acción ya no existan acciones futuras, ¿sí? Entonces, ya ese cheque queda en ese estado final. Bien. Esta sí es entonces acá concluimos la primera parte. La idea ahora es poder comentarles las soluciones que nosotros tenemos desde el banco para aquellos clientes que son liberadores y aquellos clientes que son beneficiarios, ¿sí? La idea acá yo lo dividía esta parte de la presentación en dos para, hacer foco bien en el detalle de cada una de estas y poder contarles cuáles son las funcionalidades que nosotros estamos ofreciendo en el banco y cuáles son las nuevas que vamos a ofrecer, dependiendo del segmento y la intensidad, en este caso como liberador, de emisiones que necesitan. Con respecto a la emisión, entonces, va a haber tres formas de emitir. La primera forma es la emisión simple. A esta emisión se accede desde cheques electrónicos en Office Banking, y esta funcionalidad está disponible 7x24, o sea, a cualquier hora y todos los días del año. Esta es la forma más simple de hacerlo, es la emisión 1 a 1, así que solo lo único que necesitan es, como recién les comentaba, habilitarse permisos, ingresar los datos del beneficiario, ingresar los datos referidos al cheque, firmar la operación y listo. Con eso concluye la emisión, ¿sí? Después, en segunda instancia, lo que también estamos ofreciendo es la emisión múltiple. Esta emisión se refiere a poder subir un archivo Excel a Office Banking también, y lo que permite es accionar o generar 25 cheques a la vez en una sola operación. Esta funcionalidad también se encuentra disponible 7x24 en Office Banking, y acá generalmente las consultas que surgen están referidas a cómo hago para conciliar todas las emisiones que generé, ¿sí? Entonces, acá cuando se genera la emisión, se genera una operación de Office. Esa operación de Office se puede consultar posterior a esa emisión, y lo que les aconsejo es que puedan ingresar al detalle de esa operación y que puedan consultar esos cheques. Más allá de que vean ahí los cheques con un tilde verde, que significa que están emitidos, además tienen la posibilidad de ingresar a la consulta de cheques enviados, y sobre esa consulta pueden filtrar por estados y pueden descargar la información en Excel de las páginas que visualizan, ¿sí? De esa manera tienen dos herramientas de poder utilizarlos para la conciliación de su empresa. Y en tercer lugar, tenemos para aquellos clientes que tienen mucho caudal de emisiones de cheques, la emisión masiva para pago a proveedores, que esta funcionalidad está disponible los días hábiles de 9 a 18 horas y permite emitir de hasta 5.000 cheques a la vez, ¿sí? En este caso, sí requiere de una alta previa. Para ese caso tienen que contactarse con su oficial de cuentas, les va a pasar los datos que necesitan para darse de alta este producto,
y además le va a pasar el formato del archivo, que es el que van a tener que subir por Office Banking, ¿sí? En este caso también, para aquellas empresas que tienen la necesidad de conciliar esas emisiones, desde esta opción también de pago a proveedores, además de subir los archivos, ustedes van a poder consultar el estado en el que se encuentra ese archivo, y además van a poder ingresar al detalle de cada uno de los cheques que compone ese archivo, ¿sí? De forma adicional también van a poder ir consultando de forma diaria cómo va evolucionando cada uno de esos cheques hasta que esos cheques llegan a un estado final, ¿sí? O sea, que son aceptados, o sea, pagados o rechazados. Bien, ahora lo que quiero mostrarles es 3 videos para que puedan ver cómo se desarrollan estas funcionalidades en Office Banking. El primer video es el de emisión simple. Bien, ingresan a Office Banking, van a la sección Cuentas, Cheques electrónicos. Van a ver distintas pestañas, ingresan a la de emitir, seleccionan la cuenta corriente desde donde van a librar el cheque e ingresan los datos del beneficiario, que tiene que ser un quit que esté bancarizado. El monto, en donde no hay un límite máximo. La fecha de pago, dependiendo de esta fecha nosotros vamos a determinar si es un CPD o es un cheque al día. El motivo de pago, por ejemplo, podrían también ingresar el número de factura y el mail al beneficiario para que le demos aviso de la recepción del cheque. Controlan los datos de la emisión, aceptan términos y condiciones, preparan la operación de Office Banking y recuerden que el último paso es simplemente autorizarla. Una vez que se autoriza, el cheque es emitido. Bien, ahora pasamos a la emisión múltiple. Bien, ingresan a Office Banking, van a la sección Cuentas, Cheques electrónicos. Recuerden que para emitir múltiple o simple no requiere de un alta de chequera ni nada, simplemente ingresan y ya lo pueden usar. Van a la pestaña de emisión múltiple, descargan el template, recuerden siempre descargar la última versión. Pueden consultar las instrucciones y proceden a cargar cada una de las líneas. Seleccionan la cuenta corriente desde donde van a emitir y cargan el archivo que completaron. El sistema le va a mostrar si existe o no un error en el archivo y en el caso de que esté todo ok, aceptan los términos y condiciones y continúan. En este momento la operación de Office está generada, recuerden que solo resta firmarla. Una vez que está autorizada, los cheques son emitidos todos en conjunto. Bien, y ahora pasamos a la emisión masiva para pago a proveedores. Bien, en el caso de pago a proveedores, ingresan a Office Banking, van a la sección Pagos, Pagos masivos, proveedores con cheques electrónicos. Una vez que acceden, ya pueden cargar el archivo. Recuerden que su oficial les acercó el formato en el proceso de alta. Lo completan, lo cargan y lo envían. Recuerden que puede tener hasta 5.000 cheques. En este momento se generó la operación de Office y pueden consultar sobre los archivos enviados. Van a poder hacer una búsqueda de los archivos que enviaron por fecha. Van a tener un estado general de esos archivos y si ingresan a uno en particular pueden ver el detalle de la operación y un resumen de los registros que componen ese archivo. En el caso de que quieran pueden ingresar al detalle y van a ver día a día cómo evoluciona el estado de cada uno de esos cheques. Bien, desde el lado del beneficiario también nosotros contamos con funcionalidades exclusivas y dependiendo de la intensidad en la que necesitan gestionar estos cheques, tienen también distintas soluciones. En este caso, entonces les paso a pasar las 4 alternativas que existen.
La primera funcionalidad es la del endoso. El endoso hoy está disponible 7x24, también pueden acceder desde Office Banking, desde cheques electrónicos, y todas estas funcionalidades de beneficiarios se acceden desde una pestaña específica que se llama cheques recibidos. Desde ahí ustedes pueden seleccionar ese cheque y lo van a poder endosar en este caso. Para el endoso, lo único que tienen que hacer es ingresar el quit del nuevo beneficiario y nada más. Lo que sí acá es aclarar que, primero que la funcionalidad de endoso no tiene anulación, entonces una vez que ejecutan la función, la tenencia ya pasa automáticamente al nuevo beneficiario. Más allá de que este nuevo beneficiario va a tener que poder accionar sobre ese e-check. Como sucedía con la primera recepción de los cheques, va a tener que aceptarlo o repudiarlo. En el caso de que este beneficiario lo repudie, ese cheque va a volver a la tenencia del beneficiario actual, o sea, de ustedes que están ejerciendo esa acción, ¿sí? Y en el caso de que el beneficiario acepte ese endoso, la tenencia va a pasar a este nuevo beneficiario y ustedes van a formar parte de esa cadena de endosos. Entonces, en este caso, para el endoso, o sea, lo único que tienen que hacer es habilitarse permisos en Office, ingresar a la consulta de cheques recibidos y solicitar el endoso. Después la segunda funcionalidad es el depósito y el envío a custodia. En este caso, sobre el depósito, bueno, se va a poder ejecutar una vez que el cheque se encuentra dentro de la fecha de pago y se va a poder realizar los días hábiles de 7 a 18. Luego de este horario, por ejemplo, en días inhábiles o fines de semana, se va a poder programar la operación para el día siguiente. En el caso del depósito, solo lo único que tienen que seleccionar es la cuenta a la cual quieren que se ingresen esos fondos una vez que transcurren las 48 horas en las que tarda en procesarse ese cheque, ¿sí? Y en el caso del envío a la custodia, como hoy les explicaba, ustedes también ingresan a la consulta de cheques electrónicos, a la opción de recibidos, seleccionan ese e-check, y también en este caso tienen que seleccionar una cuenta en donde luego el banco se encarga, llegada a la fecha de pago, de poder depositar ese cheque, ¿sí? La tercera opción que estamos ofreciendo está referida con acciones múltiples. En este caso, lo que ustedes van a poder hacer es aceptar y gestionar hasta 20 cheques a la vez. Esta funcionalidad es exclusiva de Banco Galicia, ¿sí? Y la hicimos por sugerencia también de los clientes, porque lo que ocurría era que, como recién les contaba, para poder gestionar un cheque, ustedes tienen que primero dar la aceptación y después depositarlo, o dar la aceptación o enviarlo a custodia, o aceptación y endosarlo, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que van a poder hacer es seleccionar de hasta 20 cheques a la vez y poder tomar estas acciones. Algo adicional que también hicimos fue, como estas son acciones separadas de aceptación y de la gestión, sea endoso, depósito o envío a custodia, fue linkearlas. Entonces, hoy en un mismo flujo, ustedes van a poder hacer la aceptación del cheque. Una vez que termina la aceptación, por pantalla ya le vas a dar la opción, si lo quieren depositar o si lo quieren enviar a custodia, dependiendo de la fecha, y continúan con la operación y lo hacen todo directamente en un mismo flujo. Esto está bueno porque les ahorra tiempo, sobre todo a los autorizadores, porque ya solo tienen una operación en lugar de tener, en este caso, 40 operaciones, 20 por las aceptaciones y 20 por los depósitos. Bien, y por último, en el caso de los cheques que se ingresan a custodia, lo que estamos también disponibilizando en Office Banking es la venta de estos cheques. La venta o el descuento de estos cheques lo que posibilita es adelantar el cobro de ese cheque y hacerlo de forma online desde Office Banking. Esta funcionalidad está disponible los días hábiles de 7 a 20 horas y es simple. Lo único que se debe hacer es, en el caso de que el cheque aún no se haya gestionado, ingresan a la sección de cheques electrónicos, lo aceptan, lo envían a custodia, ese ingreso a custodia es online, con lo cual después solo lo único que tienen que hacer es dirigirse a otra sección de Office que se llama financiaciones, venta de cheques en custodia. Desde ahí consultan los cheques electrónicos, y también lo pueden hacer con cheques físicos, que quieren descontar, los pueden seleccionar por monto y demás. Una vez que lo seleccionan, se hace un análisis de esos cheques, se analiza la tasa que va a aplicar, se simula cuál es el monto que se va a acreditar, y en el caso de que estén de acuerdo, se aprueba la operación, se firma,
y desde ese momento se acreditan los fondos en la cuenta. Esta herramienta, en este contexto, tuvo mucho uso, sobre todo en las pymes, cuando estaban buscando alternativas de financiación. Así que bueno, en general acá nosotros estamos ofreciendo estas cuatro opciones y dependiendo de la intensidad del cliente con que recibe estos cobros o estos cheques, va a poder utilizar obviamente una u otra opción. Bien, hasta acá llegó la presentación. Lo que quiero contarles es que ustedes pueden mantenerse actualizados si ingresan a bancogalicia.com.ar. Ahí hay una sección específica de cheques electrónicos donde nosotros vamos contando las novedades y además donde están cargados los videos tutoriales de cómo pueden operar en Office Banking. Les recuerdo además que pueden, si en el caso que tengan consultas, pueden gestionarlas con Gala, que es nuestro asistente virtual del banco, y si no, obviamente pueden ponerse en contacto con los oficiales, que obviamente les van a dar más información sobre el producto. Así que, bueno, si les parece bien, pasamos a la sección de preguntas. Bueno, gracias Roberto, muy clara la presentación. Antes de empezar con el tema de las preguntas, me gustaría decirles que a la derecha de la pantalla, donde antes formulaban las preguntas, ahora hay una encuesta que nos gustaría que la respondan antes de terminar, un poco para mejorar esta serie de charlas online que estamos dando. También decirles que tenemos récord de audiencia. Hoy en este momento están 2.500 personas escuchando la charla, así que nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y ahora sí, Robert, vamos a las preguntas. La verdad que tenemos un montón de preguntas, hay mucho interés por el tema. Si querés, te parece, vamos haciendo un ping-pong. Traté de agrupar algunas que se fueron confeccionando en el transcurso de la charla y algunas que nos mandaron antes. Una es, ¿cuál es el plazo para cubrir el cheque? Bien, sí. Ahí en ese caso, para cubrir el cheque del lado del librador, es exactamente igual que hoy ocurre con cheque físico. O sea, una vez que transcurre el depósito, al día siguiente, el librador tiene que tener los fondos en la cuenta corriente o la autorización para girar en descubierto, ¿sí? Eso del lado del librador, es exactamente igual. Y del lado del beneficiario, una vez que se deposita el cheque, a las 48 horas hábiles, recién ahí va a recibir el crédito en la cuenta, obviamente dependiendo de lo que haya ocurrido con el débito del librador del día anterior, ¿no? Pero en general son 2 días de procesamiento, y esto también aplica para, en el caso de que los cheques sean Galicia-Galicia o Galicia otro banco. Ok. Una que no puede faltar es cuáles son las comisiones que se deben, que se pagan por el uso del cheque electrónico, las distintas funcionalidades, tanto en individual, el múltiple y el masivo, ¿no? Ok. En este caso solo se paga para cheque electrónico una comisión, que es la comisión que está referida al depósito por parte del beneficiario, ¿sí? En ese caso es la comisión por gestión de cheque o de valores al cobro. Y el valor de esa comisión es exactamente igual al que hoy aplica para cheque físico. O sea que en resumen es solo esa comisión del lado del beneficiario, y del lado del emisor, nosotros, de manera de poder incentivar el producto, hoy no estamos cobrando comisiones para lo que son las emisiones simples y las emisiones múltiples, y del lado del beneficiario también hay otras que no cobramos, que son el envío para custodia y el rescate desde esa custodia, ¿sí? Y por último, para el caso de la emisión masiva de pago a proveedores, hoy también se encuentra bonificada. Esto aplica hasta el 31 de diciembre, y lo que sí vamos a estar trabajando a partir de enero es en definir cuál va a ser la nueva comisión a cobrar, pero entendemos que va a estar muy cerca de lo que hoy ocurre para cheque físico. Pero en resumen, o sea, si hoy lo quieren usar, no hay comisiones, solo la única comisión que existe es la de beneficiario al momento de depositar, es la única. Claramente hay un incentivo para el uso del mismo, ¿no? Sí. Bueno, hay una pregunta, es ¿cómo hago para usarlo ya? Digo, hay alguien que puso, bueno, quiere empezar a usarlo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tanto persona física como para empresa. Perfecto, me encantó la pregunta. Tienen que ingresar ya en Office Banking. El único requisito, como les conté, es que tengan una cuenta corriente para emitir, así que solo tienen que ingresar y pueden emitir cuando quieran. Y del lado del beneficiario, si ustedes ya recibieron algún cheque, también pueden ingresar ahora a Office Banking y lo pueden gestionar. Lo bueno es que, como les contaba, no requieren de ningún alta y es 100% online, o sea que ya pueden entrar y pueden usarlo. Solo en el caso de utilizar la emisión masiva de pago a proveedores, que es hasta 5.000 cheques, en ese caso sí deben contactar al oficial para que les acerque los datos para dar de alta un convenio,
y además para que conversen sobre cuáles son las especificaciones para poder construir el archivo que es el que tienen que subir a Office Banking. En este caso, de pago a proveedores, en esta instancia es así, y estamos trabajando para que sea online. Pero sí, ya pueden ingresar y usarlo, y pago a proveedores, contactar al oficial. Ok. Acá hay algunas respecto a las grandes empresas. Me dice si existe algún tipo de solución para empresas grandes, además de estos 3 productos que comentaste. Sí, ahí existe una solución que está referida a pago a proveedores. Hoy hay empresas grandes que ya lo están usando, y es una emisión por SFTP, ¿sí? ¿Esto qué significa? Es la conexión entre servidores del banco y de la empresa, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En este caso, también como ocurre para las altas y para la gestión de pago a proveedores, deben contactarse con el oficial le va a dar los datos para que puedan dar de alta el convenio, y el único paso adicional que tiene en este caso es que van a tener que ponerse en contacto las áreas de sistemas de la empresa con los oficiales del banco o con la área de sistemas del banco para generar esa conexión. Pero es una solución que hoy están usando grandes empresas y no es complejo, ¿sí? Así que está eso también disponible. Ok, buenísimo. Acá hay muchas que hacen referencia a esto, un poco al futuro, cómo va a ir evolucionando este producto. También respecto a la diferencia entre el cheque a la orden y el no a la orden, cómo se va a poder usar. No sé si podés... hay muchas preguntas respecto al cheque no a la orden también, próximos pasos, que algo comentaste. No sé si Bien. podés aclarar un poco. Dale. Sí, está buena la pregunta, porque generalmente surge la confusión cuando hablamos de no a la orden, qué permite y qué no permite hacer. Esto es así. El cheque a la orden es el que permite endosos, y en el caso de los cheques electrónicos se permiten hasta 100, ¿sí? Esa funcionalidad es la que hoy está disponible para todos los bancos emisores. Y después tenemos el cheque no a la orden, que el no a la orden no permite endosos, pero en su reemplazo lo que permite es la cesión electrónica de derechos, ¿sí? Esta cesión se puede generar hasta 100 veces y la emite en realidad el beneficiario de ese cheque no a la orden, ¿sí? En este caso es similar al endoso. Lo que ocurre con la cesión también es que se traslada la titularidad a la tenencia, ¿sí?, de ese cheque, pero la única diferencia de la cesión es que el liberador, en este caso, cada vez que sucede una cesión que es aprobada, recibe una notificación por mail, ¿sí? Pero en realidad, o sea, el cheque no a la orden es eso, es que no permite endosos, existe la cesión electrónica y es más limitada que lo que ocurre con el endoso, ¿sí? Y acá sobre no a la orden y la cesión, era uno de los puntos que yo comentaba y está referido a la etapa 2 de eCheck, que va a estar implementando el Banco Central en julio de este año, ¿sí? Y acá sí contarles que nosotros ahora nos encontramos trabajando en desarrollar esa solución, estamos ajustando las últimas pruebas, y si todo sale bien, en más o menos 2 semanas, aproximadamente para el 10 de junio, vamos a poder estar implementando esta solución a los clientes, ¿sí? Igual los vamos a comunicar cuando eso suceda. Acá aclarar que la emisión de los cheques no a la orden que estamos desarrollando va a estar disponible en todos los tipos de emisión. O sea, en la emisión simple 1 a 1 lo van a poder hacer, en la emisión múltiple de hasta 25 cheques subiendo un archivo también lo van a poder hacer, y desde pago a proveedores en las soluciones de SFTP, que era la de servidores entre banco y empresa, y la de subir el archivo por Office hasta 5.000, también lo van a poder hacer. O sea que va a estar disponible en todos lados esa emisión. Lo único que va a considerar es que nosotros, si implementamos antes de la fecha prevista por Banco Central, al ser el primer banco en el que vamos a estar, el primer banco que vamos a disponibilizar esta funcionalidad, en el caso de que un beneficiario de esa sesión la quiera aceptar, porque requiere una aceptación, solo lo va a poder hacer en Banco Galicia. O sea que con la emisión en realidad no va a haber problema, pero las sesiones sí van a estar acotadas a los bancos que disponibilicen antes esa función. Esto va a ser así hasta el 23 de julio, la fecha exacta de implementación de la norma, en las que todos los bancos sí tienen que ofrecer la posibilidad de aceptar estas sesiones, ¿sí? Perfecto. Acá hay muchas respecto al mismo tema. Te la resumo así. Si soy un beneficiario de un cheque, lo deposito y después me viene rechazado por sin fondos, por ejemplo, ¿cómo gestiono el cobro sin tener el físico? Bien. Sí, acá el Banco Central lo que estableció se llama el CAC, ¿sí? El CAC es el Certificado de Acciones Civiles. En ese caso, el beneficiario es el quien lo puede solicitar, y para eso va a tener que acercarse a una sucursal de Galicia para poder gestionarlo,
ya que es un papel que se imprime y en ese papel tiene que estar firmado por 2 ejecutivos de la sucursal, ¿sí? Ese certificado, por norma, se emite una sola vez, ¿sí? Y ese certificado es de título ejecutivo, como ocurre con el cheque físico. O sea, la manera de que, digamos, por decirlo de alguna manera, de que el cheque electrónico se transforma en físico es por la emisión de ese certificado. Y tiene la misma validez que el cheque de papel, digamos, ¿sí? Luego, acá esto está bueno también para conocerlo, luego de que esa emisión se lleva a cabo, si ustedes entran a la consulta de cheques recibidos y van a ese cheque rechazado, van a poder ver una marca, que en esa marca va a estar asentado que el certificado fue emitido y que por eso no se puede emitir por una segunda vez, ¿sí? Y al emitir ese certificado, ese cheque va a quedar también en un estado final, o sea que ya el cheque electrónico llegó a su fin, y ahora lo que vale es el papel que es el CAC, ¿sí? Generalmente lo que ocurre cuando hay un cheque rechazado es que el beneficiario acuerda con el librador, porque en realidad por detrás hubo un intercambio de mercadería o algo sucedió de que genere este pago, ¿no? Y lo que sucede en ese acuerdo es que el beneficiario entrega el CAC, o sea, este certificado, al librador, así como lo hace hoy cuando se rechaza un cheque físico y entregan el valor, ¿sí?, al librador. Y eso está bueno aclararlo porque el librador, con ese certificado, puede acercarse al banco y en ese caso puede salvar ese cheque rechazado para cuando se envíe la información de rechazo al Banco Central, ¿sí? Si en ese acuerdo no se generó ese CAC, el librador igual, si quiere salvar ese cheque rechazado, lo puede hacer de la misma manera que hoy lo hace con cheque físico, obviamente sin tener el valor, pero me refiero a los conceptos que están específicos en la norma de cheques, o sea, por escribano o por depósito en la cuenta, ¿sí? Pero en general lo que sucede con CAC es eso, o sea, es la manera de convertir ese cheque rechazado en físico y es útil para el liberador para poder salvar ese rechazo ya generado por Sinfondos en este caso. Perfecto. Acá hay es decir, ¿cómo se asigna el número de cheque? Ok. Nos preguntan. Digo, y si puedes hacer la comparación con el físico, entiendo, a ver cómo... Está buena la pregunta, me parece, ¿no? Sí. En el físico hoy el número de cheques sí obviamente lo tienen cuando reciben la chequera, ¿sí? Lo que pasa acá en el cheque electrónico es que obviamente eso no sucede, ¿sí? Y el número de cheque se asigna después de que el cheque fue emitido. Y esto es porque en realidad ese cheque emitido tiene que quedar en un repositorio central, como hoy les comentaba, donde está toda la información de cheques electrónicos para todos, ¿sí? Entonces, ese número de cheque, hoy cada banco tiene una política distinta de asignación. En nuestro caso, nosotros asignamos un número correlativo iniciando desde 1 en el momento de la emisión, por cuenta corriente distinta que se use para liberar, ¿sí? Y acá eso es en cuanto al número de cheques. Y como dato adicional, además acá comentarles que cuando se generan estos cheques, que tienen un número específico, también en el repositorio único de todo el sistema al que consultan todos los bancos, se genera una ID de cheque. Esa ID de cheque es una clave alfanumérica, ¿sí? Y es único en todo el sistema. Entonces, está bueno conocer de que tengo el número de cheque se puede repetir porque depende de cómo, o sea, si lo emitís de distintas cuentas y si otro banco también emitió otro cheque, ese número puede llegar a repetirse, pero la ID de cheque no se repite, ¿sí? Que es este número largo alfanumérico. En los dos casos, los clientes pueden ingresar a Office Banking al detalle del cheque y consultarlo a ese número. Bien. También otro punto de mucho interés es cómo se entera el receptor, el beneficiario del cheque, que tiene un cheque a cobrar y si lo puede derivar a algún banco o a otro. Parece que estaría buena la aclaración. Bien. El beneficiario hoy se entera, nosotros de Banco Galicia a los emisores le damos la posibilidad de que ingresen el mail del beneficiario, ¿sí? Cuando se genera la operación de Office y se autoriza, que en ese momento se genera el cheque, nosotros ahí disparamos un aviso a los beneficiarios, a ese mail que nos dieron, y le damos los detalles del e-cheque, ¿sí? Esa es una forma de enterarse. Más allá de eso, igual todos los bancos tienen la obligación de mostrar en su home banking o en su plataforma una notificación al beneficiario de que tiene que tomar alguna acción, ¿sí? En este caso, cuando recién lo recibe, que tome la acción de aceptación o de repudio. Hay otras acciones que también generan una notificación al beneficiario, ¿sí? Y en ese caso,
los beneficiarios, bueno, ingresan a su home banking. Dependiendo del banco, en algunos lo tienen directamente como mensajes cuando ingresan, y otros dentro de la consulta de cheques electrónicos. Nosotros, por ejemplo, en el banco, dentro de la consulta de cheques electrónicos, hay una pestañita en donde veíamos hoy que teníamos emitir, recibidos, enviados, hay una pestaña que es notificaciones, y ahí te da un resumen de que tenés una novedad y que tenés algo por hacer, ¿sí? Esa es la manera de enterarse. Y después, por otro lado, lo que está bueno aclarar es que el cheque, cuando se emite a un quid, o sea, a una persona física o jurídica, ¿sí? No se emite a un banco. Entonces, ese cliente en realidad lo va a poder consultar y lo va a poder gestionar desde cualquier banco al que esté adherido. Obviamente mejor si es Banco Galicia, pero es de esa manera, o sea, se emite a una persona, ¿sí? No a un banco. Y hago esto porque, bueno, como veíamos, había consultas ahora, y generalmente también nos pasa que esperan verlo en un banco específico, o preguntan, che, ¿a qué banco me lo emitiste? Y eso no sucede, o sea, es a la persona. Perfecto. Bueno, a medida que fueron ingresando las preguntas, yo las agrupé. Ahora me siguieron llegando otras donde te propongo hacer como un ping-pong, ¿no? Digo, yo te voy a ir preguntando y ¿el proveedor debe operar con eCheck? Entiendo, digo, si ya tiene que estar bancarizado un poco por lo que comentaste, ¿no? Claro. Sí, en ese caso es el cliente, la única condición es que tenga una cuenta en el sistema, ¿sí? Acá, por eso recién decía, o sea, cuando se emite a una persona, y el único requisito es que esa persona tenga una cuenta, nada más es eso. Y por ahí, para tranquilidad de cómo sé si tiene una cuenta o no tiene una cuenta, bueno, más allá de que hay una conversación con ese beneficiario porque se está haciendo un pago, cuando se generan las emisiones, cuando se ingresa el quit del beneficiario y se avanza de pantalla, o en el momento de generar la emisión, se valida directamente antes de emitir el cheque de que ese beneficiario tenga una cuenta. Y eso se va contra una base centralizada del Banco Central, ¿sí? Así que si en realidad la emisión sale rechazada, uno de los motivos puede ser ese, de que el cliente no está bancarizado. Si la emisión finalmente sale ok y el cheque está emitido, es porque ese cliente registra una cuenta en el sistema. Así que en algún banco lo tiene que poder gestionar. Ok. ¿Se puede hacer cheques sin que yo sea firmante? En realidad la emisión, bueno, ahí depende, la respuesta sería que no, ¿sí? Porque en realidad la emisión hoy de Office Banking te permite preparar la operación y después firmar un apoderado de la empresa para que tenga la facultad, por ejemplo, de girar cheques, ¿sí? En este caso, no sé si viene por ahí orientada al que prepara la operación, pero bueno, en este caso es como operan las operaciones de Office, nosotros en Banco Galicia. O sea, uno prepara la operación y sí o sí alguien tiene que firmar, porque en definitiva el que firma es el que tiene la facultad de la empresa para girar cheques, ¿sí? Y así como en la chequera puso el gancho, en este caso está poniendo la firma digital, por decirlo de alguna manera. Perfecto. ¿Cuál sería el beneficio más importante? Ponen. Bien. Si tuviese que... Dale. Sobre todo está referido, bueno, hay varios, como hoy lo comentaba en la presentación. Creo que uno de los más importantes es el tema del tiempo, ¿sí? Y toda la gestión que tiene por detrás, que ese tiempo además está asociado a costos, ¿sí? Propios de la empresa. Entonces, la verdad que la ventaja que tiene es, como hoy decíamos, ¿cuándo lo puede usar? En otro momento, si alguien me preguntaba, ¿cómo puedo usar un cheque físico? Sí, o sea, te tengo que decir, gestionar la chequera, espera unos días, andá a retirarla, y cuando te llegue, generalo, y después contactá con el proveedor y lleváselo, ¿sí? En este caso no, o sea, es directamente entrás, tenés cuenta corriente, listo, lo emitiste, el beneficiario se enteró en ese momento que tiene el cheque, en ese momento el beneficiario lo aceptó, y si lo quiere lo deposita o hasta lo vende. O sea, todo lo que antes por ahí generaba, no sé, 5 días, por decirlo de alguna manera, en este caso ahora son 5 minutos, lleva toda la operación. Así que desde el lado de tiempo creo que es súper útil, y bueno, y obviamente todos los costos y que están asociados con todos los traslados que tienen que hacer estos clientes. También otro punto que estuvo bueno que surgió de los clientes es que algunos también tienen preparado en su propia empresa un sectorcito como de pago a proveedores que reciben a los clientes un día específico, y bueno, hay una cola, entiendo que no ahora en este contexto, pero hay cola y demás, y tienen que tener una persona dedicada que haga eso y que entregue los valores.
en este caso ya todo eso se terminó también. Así que beneficios están desde los dos lados, desde el que emite y desde el que recibe, ¿sí? Perfecto. Además de los costos y temas que fuimos conversando. Sí, sí. Quisiera saber cuántos días se puede dejar el cheque recibido sin decidir aceptar o no. Bien. El plazo ahí, siempre lo importante es tener en cuenta es cuándo caducan los cheques. Eso es exactamente igual que ocurre con los cheques físicos, ¿sí? ¿Cuándo caduca un cheque físico? En este caso electrónico también, desde la fecha de pago, 30 días posteriores, ¿sí? Al día 31, ese cheque se vence y se rechaza por vencido, ¿sí? Así que en este caso es exactamente igual. El cheque se va a poder accionar hasta el día más 30 de la fecha de pago. En el día 30 ustedes van a poder aceptarlo y depositarlo en ese momento, o enviarlo a custodia, enviarlo a custodia no, porque ya está en fecha. Depositarlo, ¿sí? O endosarlo a otra persona. Sí, hay la aclaración es que en este contexto, los cheques que vencían en época de cuarentena tienen 30 días adicionales. Así que ahí va a suceder que tienen 60 días para poder accionarlo. Perfecto. Robert, ¿todos los bancos reciben cheques electrónicos? ¿Hay algunos que están más avanzados? Algo comentaste, pero por ahí estaría bueno refrescarlo. Sí. Por norma, el Banco Central, desde el año pasado, julio del año pasado que se generó este producto, todos los bancos tienen la obligación de poder tener la opción de cheque electrónico y que los clientes puedan aceptar y depositarlo como mínimo, ¿sí? O sea, el depósito sí o sí está obligatorio en todos los bancos del país. Por eso, una de las cosas que yo comentaba es que ocurre de que algunos bancos, pasa generalmente a veces con algunos provinciales, las dudas que llegaron, las consultas que llegaron al banco, que no tenían la opción disponible. Pero sí deben tenerla. O sea, puede pasar de que no tengan las funcionalidades de enviar a custodia o de endosarlo, porque esas están referidas con el bloque de emisiones, digamos, pero aceptar y depositar se tiene que poder hacer desde cualquier banco. Eso asegura de que el beneficiario tiene una acción cuando recibe ese cheque electrónico. Bien. Acá preguntan sobre el marco legal. ¿Cuál es el marco legal del cheque electrónico? ¿Está previsto en la legislación vigente? Sí, claro. Hay dos, primero que está contemplado en la ley de cheques y después está dentro de la reglamentación de cuenta corriente bancaria, ¿sí? Ahí mismo está la sección de cheque físico y hay una sección adicional de cheque electrónico y ahí, por ejemplo, cuenta lo del CAC, todo el tema de las acciones que son posibles, o sea, de que desde el lado jurídico es un cheque, así que sí, está totalmente asegurado eso. Lo pueden consultar. Acá hay una pregunta que nos pregunta por la diferencia que hay entre una transferencia a fecha determinada y un cheque electrónico. Bien. En realidad la transferencia lo que te genera, la diferencia es, la transferencia te genera el débito y el crédito en el momento, ¿sí? Para las transferencias inmediatas, y el cheque electrónico en realidad es un compromiso de pago a una fecha futura. Que más allá de que ese compromiso de pago tiene una fecha futura, que es la fecha de pago que le contaba, el cliente puede accionarlo desde esa fecha hasta 30 días. O sea que en realidad el movimiento de fondos se va a realizar cuando se genera la acción de depósito, ¿sí? No en la fecha de pago específica. En cambio, la transferencia, una vez que se ejecuta, se generan los fondos. Bien. Todo el tema del cheque electrónico es algo muy incipiente, es algo que está arrancando, todavía hay mucha gente que lo recibe y no sabe qué hacer con ese cheque, ¿no? Y acá una dice, ¿qué sucede si envía un cheque electrónico a alguien que no desea recibirlo o no conoce su funcionamiento? Digo. Bien, sí, ahí hay varias acciones. Primero le pueden decir que tenga Banco Galicia para que lo puedan accionar desde el banco. Esa es la inicial. Después, más allá de eso, acuérdense que ustedes como liberadores, si el beneficiario no lo puede accionar, ¿sí? O no lo quiere accionar, ustedes pueden directamente anularlo, ¿sí? La función de anulación se hace cuando el beneficiario no tomó ninguna acción, que sería este caso, ¿sí? Y después el beneficiario, si en realidad no lo quiere, para que ese cheque no quede vivo, digamos, y que no caduque y haya que esperar el tiempo, el beneficiario tiene la opción de poder repudiarlo. Al repudiarlo, también lo que está haciendo, está anulando ese cheque, ¿sí? Pero bueno, sería difícil que un beneficiario no lo quiera aceptar, justamente por todas las ventajas que recién nosotros comentábamos, pero bueno, en el caso que eso suceda, hay
hay posibilidades de anularlos del lado, ahí lo que aconsejo es del lado del liberador, para que se queden tranquilos que ese cheque ya no está más vivo, digamos. Ok. Hay una pregunta que está bueno por ahí recordarla, si se puede descontar o negociar. Sí, desde el banco nosotros estamos ofreciendo ya desde el año pasado, somos el primer banco que ofreció esa funcionalidad, que es la venta de cheques o el descuento, ¿sí? Ahí el único requisito que existe es que ustedes cuando reciban el cheque lo envíen a custodia, y desde una vez que está en custodia, cuando ingresan a la opción de venta de cheques, ya lo van a poder descontar. Esa es una de las alternativas que tienen con nosotros. Y después sí, también lo que está normado son los endosos en negociación, ¿sí? Los endosos normales que hoy yo les contaba son los endosos nominados. Los endosos en negociación son los que, esto se prevé en la norma de cheques, son los que se hacen al mercado, por ejemplo, Caja de Valores es uno de esos, ¿sí? Para negociarlo ya en el mercado. Esa es otra alternativa. Y después, bueno, otra alternativa también son las SGR, que en ese caso lo que les están solicitando, entiendo, es solo el ID de cheque, este alfanumérico que comentaba donde lo pueden consultar, pero sí, hay distintas alternativas para descontarlo, y bueno, obviamente la de Banco Galicia es la que nosotros estamos fomentando, y la manera en que la tenemos es online la acreditación, y es online el uso, así que, bueno, esa obviamente es la que recomendamos. Bueno, muchas gracias, Robert. La verdad es que hay algunas preguntas más, pero nos gusta ser rigurosos con el tema del tiempo. Sí comentarles a todos que si cualquier otras preguntas que les pueden llegar a surgir, las pueden canalizar, como dijo Roberto también, a través de sus sucursales o a través de los oficiales asignados. Ellos están capacitados y preparados para responder cualquier tipo de consulta. Sí, que el banco, como comentó Roberto, está en un proceso de evolución de este producto y de ir mejorándolo, ahora con el tema del no a la orden, y seguir ofreciendo soluciones de calidad. Así que simplemente darles nuevamente las gracias por acompañarnos hoy, y bueno, y seguramente, por favor, les voy a decir que si pueden completar la encuesta, que esto nos va a ayudar mucho, y saber cuáles son los temas de interés para poder seguir mejorando de acá en adelante. Así que, bueno, de parte del banco, muchas gracias nuevamente. Gracias, Roberto, gracias por la capacitación o la explicación, fue muy clara, así que gracias a todos.